Protège ma promesse, Seigneur Jésus. Un santuario sobre una piedra que emerge de la arena, con fama y prestigio invaluable, recibiendo la visita de miles de peregrinos y turistas de todas partes del mundo. He aquí el Monte San Michel. Para controlar las visitas, los administradores del monte han organizado con lazos y separadores los caminos que los visitantes deben seguir. De esa manera, si visitas el Monte San Michel, solo podrás ver lo que está permitido al público. Refiriéndonos solo a la parte de la abadía, el público solo puede visitar aproximadamente el 40% de lo que se estima accesible. El resto son lugares utilizados para los benedictanos y la administración, lugares que son destinados al rezo y a la vida de los religiosos que habitan en el monasterio. En un 60% de lo que muchos desconocen, hay lugares ocultos con pasajes secretos que son prohibidos al público, y solo algunos de esos pasajes secretos pueden ser visitados por escasas visitas guiadas, y aún así no te muestran todos los lugares ocultos. Este video tiene por fin hablarte de algunos de esos lugares secretos que son escasamente conocidos. La abadía consagrada al arcángel San Miguel desafía las leyes del equilibrio y ofrece un panorama excepcional desde lo más alto. Dentro de la iglesia abacial, en una de sus naves, se encuentra una puerta que lleva al techo. Esta puerta está en una esquina y no es tan evidente. Después se sube unas escaleras de caracol que te llevan a la orilla del techo. Normalmente muy pocos llegan aquí, ya que se trata de un lugar restringido, desde un acceso discreto y sin ninguna información. El primer pasaje secreto que les quiero mostrar es aquí en el techo de la iglesia. Estamos en lo alto y en este momento vamos a llegar un poco cerca de la torre. Vamos a montar estas escaleras. Como es usual en Francia, son unas escaleras en forma de caracol. Así que vamos a subir estas escaleras en espiral y después vamos a llegar a una de las partes más altas del monasterio. Las escaleras de caracol que dan el acceso desde abajo en la iglesia salen desde la fachada norte y es el único acceso al techo que se sube por medio de la Torre de los Cuervos. Esta comunica 3 pisos de la maravilla. La escalera de caracol también servía como refugio a los pájaros que siempre han apreciado las cosas. Encontramos una construcción de granito con respaldos que mantienen el equilibrio. Junto a las gárgolas, un claro ejemplo del arte gótico. Estos arcos que unen el techo con la pared son arcos que recogen la presión de la bóveda y las transmiten a los contrafuertes que se apoyan al muro de la nave. Estos son comúnmente llamados arbotantes. También podemos encontrarlos en la Catedral de Notre Dame de París. Esta es solo la primera plataforma del techo. Esta es la salida. Y para llegar a la parte alta en la torre tenemos que subir estas escaleras y llegaremos justamente ahí. A estas escaleras se les conoce con el nombre de escaleras de encaje y deben su nombre a las cinceladuras de granito del cual están hechas. Y es por estas escaleras que se llega al techo del coro, el punto más alto de la iglesia, después del campanario, donde encima se encuentra la estatua de San Michel. Estar aquí es un privilegio de pocos, siendo un lugar único donde se aprecia la línea entre el cielo y la tierra. El edificio culmina con la estatua del arcángel San Miguel a 156 metros sobre el nivel del mar. La estatua tiene una altura de 4.5 metros y un peso de 520 kilos. Debido a daños por los vientos cargados de arena y un desgaste en su sistema de pararrayos, en 2015 tuvo que ser retirada para su restauración y reinstalada el 26 de mayo de 2016 por medio de un helicóptero.
La estatua fue fabricada en la misma herrería donde se creó la Estatua de la Libertad de Nueva York. Ahora les voy a mostrar otros pasajes secretos, así que vamos a ir a la parte baja donde se encuentran las criptas. Ahí vamos a ver cosas muy interesantes. Visitaremos una parte de la abadía que los monjes construyeron con el fin de marcar su ruptura con el mundo, un lugar con un conjunto de edificios destinados al rezo. Las criptas son las bases que sostienen los grandes edificios que se elevan por los cielos. Hay 4 criptas, pero 2 de ellas no están disponibles al público. Esto era una iglesia primitiva, una gruta artificial consagrada en un inicio al arcángel San Miguel. Esas piedras que vemos en esa ventana son quizás un vestigio de lo que queda soterrado de la primera iglesia construida por San Ober, quien fue un arzobispo y el único que tuvo contacto en ese momento con el arcángel San Miguel para construir la iglesia. Notre-Dame-sur-Terre en su origen era una capilla exterior, construida en una ladera de la roca. Actualmente es un plan de 13 por 11 metros y está dividida en 2 bóvedas, con pequeñas capillas secundarias montadas en una tribuna con una escalera secreta. Al subir esas escaleras, estas llegan a una entrada oculta en el suelo de la iglesia abacial. Hay muros que miden hasta 2 metros de grosor y con ello logran sostener increíblemente el peso de la abadía. El ladrillo es utilizado en muchos lugares como en las ventanas y los arcos que separan a las bóvedas. No tiene cabeza. Notre-Dame de Transcierge es otra cripta oculta y también es un espacio destinado al rezo. Actualmente también restringida al público. Fue construida en el siglo XI y llamada así por el hecho de que cuando se construyó habían 30 monjes. Aquí encontramos la estatua junto al niño, que por daños curiosamente no tiene cabeza. Es una capilla para el culto a María. Aquí también se admira un arco en el techo, uno de los raros diseños que quedan del Monte Saint-Michel. Es un diseño que ha sido conservado desde el siglo XII. El Monte Saint-Michel fue una prisión por 71 años. La administración penitenciaria tenía una población carcerial aproximada de entre 600 y 700 presos de libertad. La cantidad era diferente cada año, ya que en un año podrían recibirse entre 700 a 1000 privados de libertad, pero entre ellos habían personas liberadas, personas trasladadas a otras cárceles y los decesos. Desde su apertura se estima que 15.000 personas estuvieron encerradas aquí hasta 1864, el año de su cierre definitivo. Vamos a entrar a una prisión, les voy a mostrar cómo se ve, son muy pequeñas. Vamos a conocer cómo eran las prisiones antes. Los primeros presos que llegaron fueron religiosos, pero con los años hubieron agricultores, artesanos, comerciantes, empleados y otros. Después se agregaron a mujeres e incluso la prisión llegó a recibir a niños con edades de entre los 10 y 16 años durante un periodo. Actualmente estos calabozos tienen acceso restringido y están ocultos al público. Con una visita guiada podemos entrar atravesando una serie de pasadizos y unas puertas viejas que se abren con unas llaves muy grandes. Habían una docena de cárceles llenas de prisioneros y con una sobrepoblación reclusa. Los calabozos más siniestros se encuentran en el centro, bajo las bóvedas. Era un lugar húmedo, encerrado por muros muy espesos y en invierno los presos sufrían frío, y al no tener calefacción, la ropa no alcanzaba a protegerlos bien del clima. También eran rincones con poco espacio, poca iluminación y contaminación. Los presos tenían un cubo de basura que se iba acumulando en los dormitorios, dejando olores infectosos y era difícil respirar. Cada año habían entre 10 y 50 decesos, y en tiempos difíciles los decesos alcanzaban un 12% de la población reclusa. Solo en el año 1820 hubieron 70 decesos. Las causas más frecuentes de los decesos eran por problemas respiratorios. Después le seguían otras causas como males de estómago, como dolores, infecciones y diarrea. Por último, también habían decesos por enfermedades de la piel. La mayoría de los presos que llegaban a estar enfermos representaban un 31.5% de la población, y entre eso eran muy comunes los problemas respiratorios como el asma, la bronquitis y la neumonía. Si hacemos una media, podríamos decir que por cada 1000 presos habían alrededor de 50 decesos cada año.
Otros problemas en las prisiones fueron la falta de agua, las carencias alimenticias y la sobrepoblación reclusa. Todo esto vino a afectar la salud de muchos. Si bien es cierto que habían encontrado agua en la fuente de Aubert, esta no era suficiente. Debido a esto, se utilizaban cisternas que eran alimentadas por aguas lluvias y tenían un sabor detestable, hasta el punto que a algunos les daba cólicos al beberla. Y cualquier persona podría ser encarcelada sin haber tenido un juicio con antelación. Entre ellos están enemigos considerados por el rey, los sacerdotes que eran repudiados por el obispo, y asimismo los nobles si tenían una vida escandalosa. El monarca instala los fillets. Algunos también eran de madera, otros de hierro. Eran suspendidos en el techo y muy sensibles a cada movimiento, algunos con espacios muy reducidos, donde era imposible estirar las piernas. Y lo más aterrador es que hubieron algunos presos que allí terminaron y fueron comidos por las ratas. El Monte Saint-Michel es un santuario lleno de muchos secretos, mismos que para la administración aún continúan siendo un misterio. Es un edificio tan viejo que para revelar sus secretos se han necesitado de muchos estudios. Entre el año 2003 y 2005, la Universidad de la Borgoña y el Ministerio de la Cultura, por medio de un laboratorio arqueológico, realizó un estudio con el uso del carbono 14 para recolectar los indicios que determinen la cronología relativa de la construcción de muchos de estos lugares ocultos. Aún así, hay muchos secretos en el Monte Saint-Michel que aún no se han logrado esclarecer.